levante y los tire, como vamos a estar viendo en esta mañana. Bienvenidos nuevamente a todos. Los niños suben para arriba. Y vamos a abrir la palabra del Señor como está escrita y honramos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el libro de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 18 al 22. Lucas 7, 18 al 22, y la palabra del Señor nos dice así como está escrita. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por esta tu palabra. Señor, escóndeme detrás de la cruz. Toma mis labios, Señor, y habla todo cuanto tú quieres que tu pueblo sepamos en el día de hoy. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que seas tú y no yo. A ti y en ti encomendamos nuestros corazones, nuestras vidas, para que tu palabra llegue a cada uno conforme a su necesidad. Gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de la palabra de esta mañana es Señales de la presencia de Cristo. Es una palabra que la he estado recibiendo durante toda la semana y que me ha sido confirmada, y creo que cada uno de los que venimos traemos esa confirmación de parte de Dios, que es la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. He dicho el título de esta mañana, Señales de la presencia de Cristo. Ahora mi pregunta, o la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué entendemos por señales? Entendemos por señales que una señal es algo o es un rasgo que permite reconocer o distinguir a una persona o una cosa. Especialmente una marca que se hace con el fin de conocer algo de lo que no se tiene conocimiento directo. Poner una señal en un libro es reconocer que ahí existe algo a lo cual vamos a ver. Alguien lleva una señal en su cuerpo. Tenemos conocimiento de que alguien podemos conocerle porque hay una señal en su cuerpo. O no ha venido a comer, señal de que tiene mucho trabajo. El tema es que con señales nos identificamos.
la señal de una fisonomía, la señal de una economía, la señal de un carácter, la señal de dónde vamos, de dónde venimos, lo que somos, donde se manifiesta todo aquello que nos va a identificar o vamos a identificar algo o alguien. Y el pasaje que hemos leído surge la gran pregunta. Y esa pregunta es la que los discípulos de Juan van y le hacen a Jesús. Y esa pregunta ¿es este el Cristo que había de venir o esperamos a otro? ¿Es este el Cristo que había de venir o esperamos a otro? Ellos no tenían seguro si era Cristo, de lo cual ellos estaban escuchando y estaban sabiendo lo que estaba ocurriendo. Después de muchos años, como decíamos un tiempo atrás, de silencio, Juan es encarcelado cuando está predicando y a él le llegan a sus oídos de cosas extraordinarias que hace una persona. Y a él le viene esa pregunta y él envía a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, a ver si era ese el que había de venir o había de esperar a otro. Estamos seguros de que Dios prometió un Salvador. Estamos seguros también, igualmente, de que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Estamos seguros de que las promesas de Dios en su palabra son sí y amén. Y esa seguridad nos lleva a comprobar, incluso esa seguridad en muchas ocasiones nos puede llevar a querer comprobar si es eso lo que estábamos esperando o no. Hoy tenemos personas que están esperando contestación de Dios. Y cuando viene la contestación, según como venga, quieren y se preguntan, ¿es esto lo que yo estaba esperando? ¿Es esta la respuesta que yo esperaba o tengo que esperar otra? ¿Y por qué viene eso? Porque muchas veces nuestra pregunta viene con respuesta no como nosotros queremos, sino viene con respuestas diferentes, aunque el fin de la respuesta sea lo que nosotros esperamos. Pero nos marcamos un tiempo, nos marcamos unas formas. Nos marcamos de qué manera tiene que venir, cómo tiene que venir, el tiempo que tiene que venir, cómo tiene que suceder. Pero cuando nosotros anhelamos y esperamos, como el título de esta mañana, la señal de la presencia de Cristo, muchas veces nosotros podemos esperar y esperamos que la presencia de Cristo se manifieste. Pero hay algo que tenemos que empezar a rectificar y lo vamos a ver durante el tiempo de esta mañana. El problema que muchas veces el hombre tiene, la iglesia tiene, el cristiano tiene, es que hablamos de lo que Cristo hizo y no hablamos de lo que Cristo está haciendo. Hablamos de lo que Él hizo y ahí los discípulos, mismamente Juan envía a 2 de sus discípulos a ver si lo que está ocurriendo fuera es realmente hecho por aquella persona, por el Mesías que había de venir, o tienen que esperar a otro. No está diciendo lo que hizo, sino lo que está haciendo. El problema que muchas veces tenemos es que estamos elaborando nuestra fe sobre algo que ocurrió y no sobre algo que va a ocurrir. Sobre algo que sucedió y no sobre algo que tiene que suceder. Entonces, cuando yo pongo mi fe en algo que sucedió, no es fe. Es hablar de algo que yo ya sé. Pero lo que dice Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No dice la certeza de lo que pasó. No tengo que tener certeza de aquello que pasó, ya ocurrió. No tengo que estar seguro, ya lo veo que ocurrió. Sino que la fe me habla acerca de que la señal de Cristo en mi vida tiene que ejecutarse por medio de la fe. Y esa fe es la que me va a confirmar. Y me va a llevar a la pregunta que Juan se hizo en la cárcel. Enviar a sus discípulos y decirle lo que está ocurriendo ahí fuera, que la está haciendo la persona que esperábamos, tenemos que esperar que venga otro. ¿Qué va a ocurrir?
Así como la fe de un hombre, Juan el Bautista necesitaba ser confirmada en relación con el asunto de la venida del Mesías. Los hombres más significativos del pueblo de Israel no habían creído a Jesús. Los hombres más elevados espiritualmente, podríamos decir, de Israel no habían creído. Por ello, en Juan capítulo 8, verso 31, dice que el Señor les dijo a los que habían creído en Él. Habían basado su fe en Él, pero no le habían creído a Él. Dice la palabra ahí en ese versículo que el Señor les dijo a los judíos que habían creído. Habían creído en un sistema. Habían creído en unas normativas. Habían creído en unas formas. Habrían creído en unos métodos. Pero no estaban dispuestos a creer aquello que aún no estaban viendo. Y esos hombres nos enseña la palabra. En el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído para saber bien si es real o no? Versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 47, entonces los fariseos le respondieron también, vosotros habéis sido engañados. Vosotros no lo habéis creído, habéis sido engañados. Hermanos, la iglesia tiene que conocer. Pero ese conocimiento no puede ser un conocimiento, como venimos diciendo tiempo atrás, un conocimiento intelectual. Tiene que ser un conocimiento experimental. Tiene que ser un conocimiento de saber de que aquel al que estamos creyendo es el Dios real. Es aquel que ha prometido y va a cumplir. Porque Él cumple todas las promesas escritas. Y como decimos muchas veces en aquel antiguo coro que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. No podemos tener la fe, como he dicho antes, en las cosas que ocurrieron, sino tenemos que tener la fe en aquellas cosas que van a ocurrir. Y la intelectualidad del hombre nos lleva a entender que muchas veces, como venimos diciendo, nos convertimos en religiosos. Y nos convertimos en religiosos porque únicamente vemos el tiempo de reunión. Solamente vemos el tiempo donde cantamos y donde levantamos las manos. Solamente vemos el tiempo donde pensamos que Dios se está moviendo en la iglesia. Pero tú empiezas a perder el sentido de que tú y yo somos iglesia individualmente, miembros en particular, unos de los otros como cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el medio por el cual Dios quiere manifestar ahí fuera que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señales de la presencia de Cristo no es lo que pasó, sino lo que va a pasar. ¿Cuántos están conmigo? Señales de la presencia de Cristo no es aquello que ocurrió, sino lo que va a ocurrir. Señales de la presencia de Cristo no es solamente aquello que ocurrió, sino aquello que está ocurriendo en tu vida. Aquello que se está manifestando en y por medio de la iglesia. Las señales de la presencia de Cristo en la persona no está basada simplemente en soy cristiano. Y no me voy a adelantar a algo que tenemos para estar meditando en el final. El poder de la majestad y los atributos y los triunfos que todos esperaban del Mesías no estaban ocurriendo. Habían oído, como dice ahí mismamente en el libro de Job. Permíteme que te diga en esta mañana cuántos Job estamos aquí. Donde dice Job, de oídas te había oído. ¿Y cuántos cristianos somos cristianos? Porque de oídas hemos oído, pero no le conocemos. Mismamente Juan en el capítulo 1 de Juan, creo que el versículo 33, hablando de Jesús cuando le vio venir en el versículo 29, donde dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 33 dice, y yo no le conocía, el cual habita en medio de vosotros, y yo no le conocía. Muchas veces hemos oído
pero no le conocemos. Simplemente nos hemos quedado con las oídas. Permíteme que te diga que muchas veces la iglesia se está conformando con aquello y resaltamos aquello que Jesús hizo. Y predicamos de lo que Jesús hizo. Pero la gente de hoy no quiere escuchar ya lo que el Señor hizo. La gente de hoy ya no quiere escuchar acerca de que Jesús hizo. Y que sanó enfermos y que dio vista a los ciegos y que limpió leprosos. La necesidad de la gente de hoy no está en saber lo que Él hizo. La necesidad de la gente de hoy está en que ellos quieren solución. Los hombres, las mujeres, la sociedad de hoy quieren soluciones a los problemas que actualmente están viviendo. Y no podemos hablarle de aquello que pasó, sino de aquello que va a producir en nuestra vida la presencia de Cristo en la iglesia, la presencia de Cristo en el cristiano, la presencia de Cristo actuando en una sociedad perversa, una sociedad perdida, una sociedad que se está moviendo en las tinieblas, y Él quiere que tú y yo seamos la luz de del mundo y la sal de la tierra. Él nos quiere llevar a un nivel, y venimos hablando tiempo atrás ya de que Dios nos quiere elevar a un nivel más alto. Iglesia, vamos a proponernos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la práctica de la palabra, a través de vivir como dice en Santiago capítulo 1 verso 22, que no seamos solamente oidores sino hacedores de la palabra. Y Él quiere elevarnos a un nivel más alto. Y como estábamos diciendo, aquella gente estaban esperando poder recibir el consuelo de ese Mesías. Pero hasta ese momento lo que ellos esperaban en su vida física, en su vida carnal, en su sociedad, no estaba ocurriendo. Y cuando empiezan a ocurrir cosas, Juan, que está en la cárcel, envía a sus discípulos a ver si era el Mesías que había de venir o tendrían que esperar a otro, porque oía cosas. Yo quiero decirte en esta mañana que el poder y los triunfos que deben de haber en nuestra vida no están basados en aquello que ocurrió, sino en lo que va a ocurrir, en lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y llegaron a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Pero el Señor no les contestó en ese momento. Cuando los discípulos de Juan van a Jesús y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Jesús guardó silencio. ¿Sabes por qué? Porque no es tan importante decir quiénes somos, sino mostrar quiénes somos. Y dice la palabra que el Señor Jesús, cuando escuchó la pregunta de los discípulos de Juan, dice que ahí, en ese momento, Él empezó y sanó a los enfermos. Le dio vista a los ciegos. Hizo saltar a los cojos. Resucitó muertos. Si lo leemos, podemos leer los primeros versículos del capítulo 7, también de Lucas. Y cuando Jesús hizo eso, entonces le dijo a los discípulos, ahora id a Juan y decirle lo que habéis visto y lo que habéis oído. Porque yo como el enviado de Dios, como el Mesías esperado, no estoy para hablar, sino estoy para mostrar que el Padre hace en mí lo que Él quiere y no hago yo lo que yo quiero, sino hago aquello por lo cual yo fui enviado. Y esa muestra de sanidad, esa muestra de restauración de esas vidas, en lo físico, literalmente hablando, era la muestra de lo que Jesús iba a hacer en sus almas y en sus espíritus. En lo que Jesús les iba a mostrar a ellos. No con palabras, sino con hechos. Y en esa misma hora el Señor les habló con obras. Y yo te digo en esta mañana, si alguien te pregunta a ti, ¿tú eres cristiano? Le empezamos a dar toda clase de razones. Es verdad. Es verdad que muchas veces hay gente que viene a nosotros y nos pregunta. Y no nos pregunta porque le hayan dicho. Nos preguntan porque han visto algo diferente. Y nos gozamos.
Nos alegramos de que haya gente que venga a nosotros y nos pregunten porque han visto algo diferente. Pero ¿qué respuesta le damos? Nos justificamos, le decimos las cosas que el día que nos convertimos, le decimos cómo nos convertimos, le decimos cómo nos llegó el Evangelio, nos decimos el día que nos bautizamos, la alegría que tuvimos cuando nos bautizamos, y le decimos todo lo habido y por haber y más. Pero el Señor no lo hizo así. La gente no tiene que conocer por lo que decimos. La gente tiene que conocer por lo que somos. Y lo que somos habla lo que hacemos. Lo que somos va a ser confirmado por lo que hacemos. ¿Que hay mucha gente que pone en duda? Puede. En el versículo 22, como hemos leído, después de el Señor mostrar esas sanidades, como podemos leer en el versículo 21, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos, y les dio la vista. En esa misma hora, cuando los discípulos le preguntaron, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? El Señor no les dice, y el Señor les muestra eso. Ahora, versículo 22, verso 22. Y respondió Jesús y les dijo, ahí sí, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Por lo que Jesús hacía, podemos ver que no solamente estaba dispuesto a traer la paz y la bendición en sus vidas físicas, sino que Jesús quería ir más allá. Jesús sabía y podía ir más allá. Podía ir a remediar las necesidades espirituales. La condición espiritual de las almas. Iba a salvarlas, a su pueblo, de sus pecados. El problema muchas veces es que estamos basando nuestra vida, estamos basando nuestro ser, nuestras actitudes, nuestras actuaciones sobre temas religiosos. Nos paramos. Los pecados tratamos de justificarlos, cambiarle el nombre. Pero no nos lleva a ningún lugar eso. Y Él vino no solamente a sanar, sino también a sanar en lo físico, sino también a sanar en lo espiritual, a perdonar pecados. Y en especial era anunciando el Evangelio a los pobres. Estas eran las buenas nuevas que Jesús tenía. Las buenas nuevas que le fueron profetizados también en Isaías en el capítulo 42 y en el capítulo 61, donde dice acerca de que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y habla de todo lo que Jesús iba a hacer. Pero no podían solamente quedarse. Y en base a todo lo que los profetas habían hablado de Él, Él quiso mostrar el cumplimiento de todas sus promesas, el cumplimiento de su cometido cuando Él viniere a la tierra. El compromiso que Él había tomado delante del Padre era venir a mostrar las señales de su presencia. Y déjame que te diga que Dios continuamente ha ido buscando poder tener relación, comunión con los hombres.
Le habló a los profetas, le habló a los patriarcas, le habló a tantos hombres en la palabra. Y Él siempre buscó un medio para mostrarse al mundo, mostrarse a los perdidos. Le hablaban del perdón de los pecados, le hablaban y los hombres empezaron a hacer cosas para poder recibir ese perdón, como caminar e incluso crearse imágenes, el sacrificio de animales, derramamiento de sangre. Pero eso no les llevaba a ningún lugar, porque pensaban que dándole cumplimiento a eso, al día siguiente ellos podían continuar pecando y podían continuar haciendo fechurías, dicho vulgarmente. Pero llegó el momento donde Dios quiere mostrarse hoy al mundo y quiere mostrarse realmente como Él es. Y llegó el momento donde, como ya los sacrificios ya no valían, porque los hombres se los saltaban, Dios ha querido mostrarse a ti, ha querido mostrarse a mí. Dios ha querido mostrarse al mundo y Él ha necesitado un cuerpo. Y primeramente Él tomó a Jesucristo, se encarnó y vino a la tierra para ofrecer el sacrificio propio en salvación de las vidas, en salvación de las almas. En el perdón de los pecados, no por sacrificios que nosotros pudiéramos hacer, sino el único sacrificio y último sacrificio hecho para encontrar la salvación. El Señor Jesucristo tomó cuerpo y vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Pero déjame que te diga que el Señor Jesucristo ya no está. Nos encontramos casi al mismo tiempo donde estaba Juan. Nos encontramos en la misma similitud del tiempo de Juan cuando él estaba en la cárcel. Jesús ya no está. Déjame que te diga que Jesucristo no está sentado aquí físicamente, entenderme, físicamente. Y hoy hay mucha gente que se está preguntando, ¿dónde está Jesús? Déjame que te diga en esta mañana, Jesús no está sentado físicamente aquí. Dios, para mostrarse al mundo, envió a su Hijo. Pero su Hijo fue tomado, fue crucificado, resucitó al tercer día, tuvo 40 días entre nosotros. Pero los 40 días Él fue tomado. Ya no está. Pero Dios continúa queriéndose presentar personalmente y físicamente al mundo perdido y muerto en sus delitos y pecados. Dios continúa queriéndose mostrar a los perdidos. Déjame que te diga en esta mañana que los que están ahí fuera no quieren que tú vayas diciéndole al Espíritu Santo, porque no entienden. Los que están ahí fuera no quieren que vayas diciéndole, Jesús ha hecho grandes cosas en mi vida, porque no las creen. Te voy a decir por qué no las creen. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? Juan. Juan pasó por momentos difíciles. Juan, como veremos más tarde, es un hombre que no dejó de predicar, empezó a enseñar, empezó a ministrar la palabra, y consecuencia de ello fue tomado y fue desterrado de la tierra. Y ese destierro le llevó, vamos a decir, a una cárcel. Y esa cárcel se llamaba la isla de Patmos. Allí en aquel lugar y aquella isla que tiene 12 kilómetros de ancho por 12 de largo por 5 de ancho. Es una isla
donde hoy en la actualidad pueden vivir unas 3.000 personas. En esa isla existe una cueva. Y en esa cueva donde presumiblemente estaba Juan. Y ahí en ese momento es cuando Dios empieza a ministrarle. Yo te puedo decir en esta mañana, ¿te puedes imaginar un hombre en medio de una sociedad gozando de la predicación de la palabra, gozando de poder esparcir el evangelio de Cristo, aquel que él había conocido, que había visto, el evangelio de aquel que él lo incluso le fue confirmado con aquellos hechos, con aquellos milagros, ese Cristo que él había conocido, vamos a repetirlo así? A causa de eso, él es llevado a una prisión que se llama Isla de Patmos. Y esa prisión no le permitía nada. Era un lugar solo, metido allí en una cueva donde estaba pasando una grande tribulación. Una excelente tribulación. Y tú dirás, una tribulación excelente. Yo te voy a decir por qué. Era una excelente tribulación. Esto es la revelación del Señor a Juan en la condición de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia es la única institución que Dios ha tomado. Cuando el Señor Jesucristo fue elevado al Padre, Él envió a su Espíritu, y el Espíritu Santo es el que está moviendo la iglesia. Y la iglesia hoy es la única institución espiritual y no espiritual que tiene que dar conocimiento de aquel que los llamó, de aquel que le llevó a Juan a la isla de Patmos. Y en esa isla de Patmos él recibe el estado de la iglesia, él recibe el estado de la situación que la iglesia está pasando, él recibe el estado de la iglesia que tiene que ser, y es el cuerpo de Jesucristo. Es el único medio por el cual Dios hoy tiene que usar para dar a conocer a su Hijo en la muerte, resurrección, restauración, amor, misericordia y verdad. Que el único que pueden conocer, en el cual podemos recibir consuelo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, es el mismo Señor Jesucristo. Y Juan estaba pasando por una grande tribulación. Y esa tribulación le permitió a Dios entrar en la vida de Juan. Nadie quiere pasar por tribulaciones. Yo no quiero pasar por tribulaciones. Y tú no quieres pasar por tribulaciones. Pero déjame que te diga que es el momento más especial donde Dios va a usar para poderte ministrar y poderte hablar, no de lo que Él hizo, sino de lo que Él quiere hacer. De aquello que Él quiere mostrarse. Y Él tomó la vida de Juan, le habló acerca de lo que sería el gobierno espiritual en la tierra. Él iba a usar a su iglesia, porque la iglesia no está mencionada como una agrupación. La iglesia no está mencionada como el gobierno que va a gobernar. La iglesia no está mencionada como una institución cualquiera, porque era el medio que Dios iba a usar para mostrarse al mundo. Y el medio que Dios usa es cuerpo. Y ese medio se llama la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y Él tiene que usar y va a usar el cuerpo de Cristo para mencionar, para manifestar su gloria. Dios necesita un cuerpo físico, porque el mundo no entiende de parte espiritual. Dios necesita un cuerpo físico para hablar de lo que va a hacer y no de lo que hizo. Lo único que podemos mencionar de lo que hizo fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero vamos a ver qué significado va a tener y tiene en nosotros aquella muerte de Cristo en la cruz. Dice en el versículo 2
de Apocalipsis 1. Y hemos dicho que Dios necesita un cuerpo físico para revelarse al hombre. Y Jesús tomó cuerpo de hombre para manifestarse a ese hombre. Pero Dios deseaba seguir buscando al hombre para salvarle y envió a su Espíritu Santo para que por medio de la iglesia, como cuerpo de Cristo, seguir manifestando su gloria, su amor y su misericordia para cada uno de nosotros. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pero ahora el Señor le llevó a una isla, como hemos dicho antes, y ese fue el motivo, este fue el motivo por el cual Juan fue desterrado. Fue llevado a aquella cárcel que no tenía puertas, aquella cárcel que no tenía rejas, aquella cárcel que no tenía paredes. Era una isla, como hemos dicho antes, con 12 kilómetros aproximadamente de larga por 5 de ancha. Y allí era todo, no había ni agua, no había arroyos, no había tierra fértil. Tenía que mantenerse únicamente con la provisión que Dios le estaba dando, parecida a la que le dio también a Elías. Él estaba proveyéndose en su relación, en su comunión con Jesús. Y en aquella isla, a solas, a tener un encuentro con él para que Juan recibiese lo que había de suceder. Por eso estamos diciendo que la iglesia no está en la tierra para hablar de lo que ocurrió. Tú no sales a la calle a evangelizar para hablar de aquello que Jesús hizo. Sino tú tienes que hablar no solamente de lo que Cristo murió en la cruz para salvarnos, sino de lo que Cristo va a hacer. Y para hablarle al mundo de lo que Cristo va a hacer, Él ha establecido a la iglesia en la tierra. Le ha dado de su espíritu para que la iglesia no hable de su vida, sino que la iglesia debe de hablar de la vida de Jesús de Nazaret. La iglesia tiene que comunicar el mensaje de salvación. La iglesia tiene que comunicar del futuro de las personas. La iglesia no es la que lee. La iglesia es la que manifiesta el futuro de los hombres. La iglesia es la que manifiesta el futuro de las almas. La iglesia es la que manifiesta el amor de Jesucristo. No del que tuvo, sino del que tiene continuamente para ti y para mí. Y cuando Juan fue llevado a aquella isla y tuvo aquel encuentro, allí sucedieron cosas extraordinarias. Por ello dice Juan en el versículo 4. Versículo 4. Juan recibe ahí a solas con Jesús el mensaje de lo que iba a suceder. Y en el versículo 4 de Apocalipsis 1, estamos en Apocalipsis 1, los versículos que vamos a estar viendo ahora. 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan le está hablando, confirmándole de que el mensaje, o mejor dicho, con lo que Jesús le dice a Juan, de que el mensaje que él tiene que llevar a esas 7 iglesias, la confirmación de la realidad y veracidad y el todopoderoso Dios que le está hablando, era el mismo que era, el que es y el que ha de venir. La iglesia no puede basar su fe, bueno, y me vaya a perdonar que me repita tanto, en aquello que ocurrió, sino que el que ha de venir les va a llevar a curiosidad a las almas. Va a venir.
¿Y qué va a hacer? ¿Y por quién vendrá? ¿Y por qué vendrá? El que era, ¿quién era? El creador del cielo y de la tierra. ¿Quién es? El actual, el que fue por los siglos y para siempre en nuestras vidas. A las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros. Y dice del Todopoderoso, vamos al versículo 9. Yo, Juan, estaba en el Espíritu. Voy adelantando para no alargarme mucho. Versículo 9. Yo, Juan, estaba en el Espíritu, copartícipe vuestro en las tribulaciones. Copartícipe vuestro en las tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo copartícipe vuestro en las tribulaciones. Está diciendo ahí el apóstol Juan, no lo estoy pasando bien, yo estoy sufriendo, he sido desterrado de mi tierra, he sido apartado de mi familia, estoy en una grande tribulación y esta grande tribulación me está consumiendo. Pero había alguien que estaba con él y el que estaba con él se llamaba Jesús de Nazaret, el que le estaba hablando, el que le estaba transmitiendo que tus tribulaciones, tus desvelos, tus sufrimientos, las problemáticas que estás pasando, Dios la está aprovechando para manifestarse a ti en su espíritu, para hablarle de su propósito, para hablarte, para ministrarte, para decirte que Él es el que está contigo. Aunque tú hayas sido desterrado y aunque tú hayas sido trasladado a una cárcel, y esa cárcel, como dice el apóstol Pablo, porque soy prisionero de Jesucristo, esa cárcel te está hablando y te está dando la oportunidad para que no dependas de nadie ni de nada, que únicamente tú puedas depender de Jesucristo. Capítulo 15 del Evangelio de Juan dice que sin Él nada podemos hacer, y Él promete que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él te ha prometido que en tribulación, en desvelos, y si leen, no vamos a leerlo, leen capítulo 11 de 2 de Corintios, sobre el versículo 20 al 25, ahí el apóstol Pablo está mencionando lo que Él tuvo que padecer por la predicación del Evangelio. Dice, me dieron 40 azotes menos uno, me estuve tantas noches en desvelo, pasé por ayunos, pasé por tribulaciones, pasé por alta mar, pasé como náufrago, pero todo por la causa de Jesucristo, el cual me llamó y me habló a través de las tribulaciones de que Él es el que me está sosteniendo. Y Dios le habla a Juan, y Dios le lleva a Juan a esa isla de Patmos y le dice, yo, hermano vuestro, o vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. ¿Te imaginas a Juan más o menos a unos 250 kilómetros de las iglesias a las cuales estaba recibiendo el mensaje que le tenía que dar? Pero él estaba solo. Y no hay cosa mejor para uno que está en tribulación encontrarse a solas con Jesús. Porque no estás pensando en cómo salir. Estás clamando al único que te puede salvar. Estás clamando no para recordar las cosas que Él hizo, sino estás clamando porque deseas que Él haga. No estás llamando a un Cristo que te dijeron que había hecho. Estás en el momento preciso para experimentar que Él, al ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo que está haciendo las cosas. Versículo 10. Así como dice en el versículo 9, yo estaba en el Espíritu, en el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz en medio de la gran prueba, en medio de la gran tribulación, aislado en aquella cueva de Patmos, atribulado, quizás buscaba una salida. Dios se comunicó con él porque estaba en el Espíritu.
Dice que allí en aquella soledad, en aquella gran tribulación, en aquella prueba, Dios se pudo comunicar con él y se pudo comunicar con él porque aquella prueba, aquella tribulación le permitió a él estar en el Espíritu. Hermano y hermana, cuando Dios nos habla, no podemos tener nuestras mentes en las cosas que tenemos en el mundo. No podemos tener nuestras mentes en que no tengo trabajo. No podemos tener nuestras mentes en que me llevo mal con mi esposa. No podemos tener en nuestras mentes que mis hijos me están haciendo fechuría. No podemos tener en nuestras mentes que ya no tengo dónde acudir ni a quién ir. Tenemos que estar en el Espíritu. Y Juan, a través de la tribulación, entró en el Espíritu, porque Dios no nos habla por lo carnal. Dios dice que nos habla por el Espíritu. En el capítulo 4, verso 23 del Evangelio de Juan dice que los que le adoran a Él deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y como decía el hermano esta mañana cuando empezábamos, si tú estás aquí y estás pensando en las cosas de fuera, tú no estás en el Espíritu. Y Dios busca una iglesia que le adore y que le adore en espíritu y en verdad. Y para adorarle en espíritu y en verdad tenemos que ser conscientes de que Él ya no está en la puerta, sino que Él está dentro. De que Él no quiere verte desde lejos, sino quiere verte en el interior. De que Él no quiere que recuerde las cosas que Él hizo, sino estés pendiente de lo que Él va a hacer. De que Él no quiere que tú digas simplemente Cristo sana, sino Él quiere ver que tú eres el instrumento de parte de su iglesia que va para poner las manos sobre los enfermos y estos sanen. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dios está llamando a una iglesia a practicar y a vivir lo que Él tiene que hacer fuera, lo tiene que hacer primero dentro. Para Él moverse fuera en el mundo, se tiene que mover primero dentro, porque Él no va a salir solo fuera. Él, hemos dicho antes que Dios busca un cuerpo físico donde Él pueda manifestar su gloria, un cuerpo físico donde Él pueda usar para ir a los físicos, a sanarlos, a restaurarlos y hablarles de las buenas nuevas. Y ese cuerpo físico se llama iglesia. Y cuando dice iglesia está hablando de ti y está hablando de mí. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué Dios lo llevó a la isla de Patmos? Porque si no lo lleva a la isla de Patmos, Juan únicamente se hubiera centrado en hablar de la palabra. ¿Sabes cuál es el problema? Porque muchas veces hablamos y la gente no se convierte. Porque sabemos hablar de la palabra, pero no la vivimos. Sabemos predicar el Evangelio, pero no lo vivimos. Y Dios muchas veces tiene que permitir pillarnos a solas, meternos en el Espíritu para comunicarse en el Espíritu. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que podamos vivir en el Espíritu. Y cuando Pablo recibe esa palabra, y yo estaba en el Espíritu, dice el versículo 11, que él recibió esa palabra. Dice, y oí detrás de mí. Oí detrás de mí. Muchas veces oímos detrás. Queridos hermanos, ¿por qué oímos detrás? Dice la palabra aquí que Juan oyó detrás de él. Oí detrás de mí. Quizás Juan estaba pensando ahí en ese momento, aún estando en el Espíritu. Quizás Juan iba dando vueltas porque estoy solo. ¿Por qué he sido trasladado aquí? ¿Por qué estoy aquí en este lugar? ¿Por qué tengo que pasar las tribulaciones como hemos leído antes? Quizás todo eso le iba trabajando en su mente y pasó de largo. Muchas veces pasamos de largo de donde Jesús nos está esperando. Muchas veces pasamos de largo de las cosas que Dios quiere revelarnos. Muchas veces pasamos de largo porque vamos pensando en nuestra espiritualidad. Vamos pensando en nuestras normas eclesiásticas. Vamos pensando en nuestras normas espirituales. Vamos pensando en las formas. Vamos pensando en los programas. Vamos pensando en lo que muchas veces podemos encontrar. Ideología. O vamos pensando en la línea en que muchos grupos puedan tener. Que yo soy
soy pentecostal y tengo que hablar en lengua. Yo soy pentecostal y soy más espiritual que aquello. Yo soy de esta manera y yo soy de prosperidad y yo soy de los super fe y yo soy de los super gracia. Y vamos basando nuestra espiritualidad en el yo soy y no en el que Él es. Y cuando en ese momento el Señor, según dice en el versículo 11 de este mismo capítulo 1, dice que Juan, cuando oyó aquella voz, se volvió y lo primero que oyó fue, versículo 11, lo primero que escuchó, lo primero que vino a su oído, dice: yo soy el alfa y omega. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice: y me volví, versículo 12, para ver la voz de aquel que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Las iglesias aquí son comparadas con 7 candeleros de oro. Cuando Juan volvió y oyó aquella voz, ¿qué es lo primero que vio? Lo lógico que nosotros hubiéramos visto o buscado sería ver al Señor Jesús, pero el Señor Jesús no le mostró a Juan, sino su iglesia, el estado de las 7 iglesias. Le muestra 7 candeleros de oro y le dice: estas 7 candeleros de oro quizás no brillen mucho, quizás las tribulaciones no le dejen brillar mucho, pero estos 7 candeleros de oro son mis 7 iglesias. ¿Por qué no menciona a las demás? Posiblemente porque esas eran las iglesias a las cuales el apóstol Juan estaba ministrando continuamente. Pero Dios le hace ver a Juan las 7 iglesias como 7 candeleros de oro. Cuando Juan se vuelve y ve aquellas 7 iglesias, es verdaderamente sorprendente. 7 candeleros de oro. El candelero tiene ciertas características. Y le está diciendo: Juan, mi iglesia es un candelero de oro, precioso. Lo tengo de gran estima. Pero esas 7 iglesias, que son 7 candeleros, tiene características. Y es que el candelero de oro, a ese candelero no puede dar luz por sí mismo. Tiene que recibirla. Y la iglesia no puede dar luz por sí misma. No es una luz que pueda producir. El problema es que muchas veces las iglesias queremos producir luz propia con nuestros programas, lo que hacemos, las campañas, participar en este programa, participar en otro, y empezamos a perder la visión de aquel que quiere manifestarse principalmente Él en el Espíritu a su iglesia, a ti que eres iglesia, a ti que eres su amada iglesia. Iglesia, Dios no te está viendo a través de Jesucristo, no te está viendo como cualquier cosa. Dios te está viendo como un candelero de oro, y la característica tuya no es producir luz, sino es recibir luz para el mundo y recibir la sal para esta tierra. Seguimos. Está puesto. La iglesia está puesta para alumbrar. Y aquí tenemos 7 iglesias que brillarán más o menos, pero son 7 iglesias verdaderas pertenecientes al cuerpo de Cristo. Y en medio de las 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. No porque no fuera hombre, sino porque era algo más que un simple hombre. Era Jesucristo. Versículo 17. Dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Terminaríamos mal. Y terminaríamos mal.
Porque el sentido que tiene este versículo es de algo que muchos necesitamos. Dice que cuando Juan se volvió, vio los 7 candeleros de oro con sus características. Y en su mirada vio a uno sentado en el centro. Y cuando lo vio a él, dice que cayó como muerto. Iglesia, no podemos salir, predicar, alumbrar, si no caemos muertos a nuestra carne. Si no caemos muertos a nuestras sabidurías. Juan se volvió y cuando lo vio a él, hasta entonces, escúchame, hasta entonces Juan había visto a Jesús, comió con él, vivió con él, caminó con él, se movió con él, vio los milagros de él, a Jesús, pero no había visto a Cristo. Había visto a Jesús solo, como persona, pero no había tenido el encuentro directo con el Cristo crucificado, con el Cristo que venció la muerte, con el Cristo que murió por nuestros pecados, con el Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Y hermanos, quiero decirte en esta mañana que cuando nosotros, y así como Juan se volvió y vio a Cristo, está diciéndonos, tenéis que morir para poder manifestar y poder recibir la luz y no querer reflejar vuestra propia luz, sino para reflejar la luz de Jesucristo. Tenemos que morir a Él, tenemos que morir con Él. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, crucificado juntamente con Cristo, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, hay que morir para poder llevar la revelación del Evangelio, la presencia de Cristo, las señales de Cristo, las señales de la presencia de Cristo en nuestra vida nos van a llevar a reflejar la realidad diaria, constante, la realidad cada momento de las señales de Cristo. No se pueden basar en lo que ocurrió, pero para manifestar las señales de Cristo en nuestra vida debemos de morir con Él para resucitar con Él. En Colosenses capítulo 3, verso 3 nos dice que allí que hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el capítulo 2 de Efesios dice que hemos muerto y Él nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida. Hermanos, hemos de morir a las cosas del mundo, hemos de morir en nuestra vida para reflejar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hemos de pasar por la cruz del Calvario. El problema es de hoy de muchos ministerios, perdónenme que lo diga así, de muchos ministerios, de muchos cristianos, de muchas iglesias, es que no pasamos por la cruz del Calvario. Hemos basado nuestras victorias en el dinero, hemos basado nuestras victorias en la proclamación, hemos basado nuestras victorias en las apariencias, hemos basado nuestras victorias en las profecías, hemos basado nuestras victorias en la imposición de manos, hemos basado nuestras victorias en decir los que somos, hemos basado nuestras victorias en el número de personas, hemos basado nuestras victorias en la cantidad de tiempo que podamos cantar, pero la victoria no está basada en eso. La victoria del cristiano está basada en la cruz del Calvario, en poder morir para poder vivir en Cristo Jesús. No hemos pasado por la cruz del Calvario. Muchos cristianos no hemos pasado por la cruz del Calvario. Solamente aquellos que hemos pasado por la cruz del Calvario somos aptos para manifestar las señales de la presencia de Cristo. Yo no me voy a alargar más, pero quiero decirte en esta mañana, sabéis que cuando digo no voy a alargar más me quedo todavía un buen rato. Luego mi esposa me regaña, pero por eso yo quiero decirte, y tú puedes estar preguntando en esta mañana, ¿y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de la presencia de Cristo en mi vida? ¿Poner la mano sobre un féretro y que se levante?
No, porque te llenarías de orgullo. Poner la mano sobre un enfermo y que éste diga, ¡estoy sano! No, porque dirías, soy súper espiritual. La primera señal de la presencia de Cristo en tu vida es la humildad. Mira, y estas señales te las doy así rapidito. La señal de la presencia de Cristo para Juan, para la iglesia, para Antonio, para José, para Gregorio, para Miguel, para Efraín, para cada uno de los que estamos aquí, la señal de la presencia de Cristo en nuestra vida tiene que ministraba sanidad a los enfermos, ministraba a los pobres su espíritu, porque para ellos era lo más importante estar con Jesús que ninguna otra cosa. Era ministrar las buenas noticias, conforme a Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos. Pero mis queridos hermanos, esto no es posible si no vive en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La señal de la presencia de Cristo en nuestra vida se llama amor. Vamos a ponerlo ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y con eso terminamos. Si hermano Efraín puede pasar. La señal de la presencia de Cristo. La primera es que hemos muerto con Él. Como así como lo vio Juan, no estuvo preparado para manifestar el mensaje a las 7 iglesias hasta que Él no se volvió y cayó muerto al suelo. Cayó como muerto al suelo. La manifestación de que cuando una persona cae como muerto al suelo no es dominio suyo propio, sino queda a expensas y a un dominio del Espíritu Santo. Cuando una persona cae al suelo, ahí y en la presencia de Dios, Él pierde todos los temores, y cuando es tocado por el Señor Jesucristo es invadido por la unción de su Espíritu Santo, y cuando es invadido por la unción de su Espíritu Santo, la señal de la presencia de Cristo en el cristiano. Escúchame, hermano, ahora y sacúdete de todo sopor. Iglesia, escúchame, si quieres gozar de la presencia de Cristo en tu vida, las señales de la presencia de Cristo en tu vida, ahí las tienes. El fruto de su espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ponte de pie en esta mañana. Yo quiero que en esta mañana, ahí donde estás, yo no sé si va a ser mucho pedirte. No te voy a pedir que pases aquí delante, pero no sé si va a ser mucho pedirte que ahí donde estás tú puedas levantar tus manos y puedas decirle al Señor dos cosas. Quiero morir contigo para manifestar tu presencia. El morir con Cristo tiene consecuencias, y es manifestar su presencia. Manifestar las señales de su presencia, manifestar la gloria de su poder. Podemos cantar un coro de adoración y dejar que el Espíritu Santo te esté ministrando ahora. No tengas prisa en este momento. Dejar que el Espíritu Santo te esté ministrando ahora. Y pueda decirle, Señor, yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Así como Juan se volvió y no solamente oyó unas palabras, lo que a él le cautivó no solamente fueron las palabras, lo que a él le cautivó fue ver al que estaba sentado en medio de las 7 candeleros. Lo que a él le pudo
Lo que a él le llevó a caer como muerto no fueron las palabras, fue ver en sus ojos la gloria de aquel que estaba sentado en el centro de los candeleros. Yo quiero más de ti. Dile, Señor, no me conformo. Y habitar en tu No me conformo, presencia. Jesús. Espíritu Santo, cuando Mengua para que crezcas tú. Cuando cantamos este coro, y cada día sé, estamos diciendo, no me conformo más como con hablar tú. de lo que tú hiciste. Yo quiero más de ti. No me conformo con aquello que ocurrió, porque lo que ocurrió ya ocurrió. Y habitar en tu presencia. Espíritu Santo, ven en esta mañana Mengua y ve rompiendo toda cadena. para que crezcas tú. Haz que tu pueblo caiga. Y cada día sé. Haz que tu pueblo caiga como muerto en el suelo. Más como tú. Sopla, Señor, ahora. Quebranta mi corazón. Y derrama de esa gracia y gloria tuya. Quebranta mi vida. Que tu pueblo caiga como muerto. Te entrego mi voluntad. Y pierda todo temor. Pierda toda vergüenza. Todo lo que Pierda la forma. soy, Señor. Pierda los Todo esquemas. cuanto tengo es tuyo. Y recuperemos tu presencia, Señor, en este lugar. Para que crezcas tú. Recuperemos tu presencia en este lugar. Quebranta mi corazón. Tu presencia que hace. Y tu presencia que trae señales de que tú estás haciendo. No lo que hiciste, sino lo que estás dispuesto a hacer. Lo que tú quieres usar a tu iglesia. Lo que tú quieres usarme a mí como pastor. Lo que quieres usar a los ungieres como ungieres. Lo que quieres usar a los maestros. Lo que quieres usar a miembros tuyos. Para llevar tu luz a donde hay tinieblas. Que no sean palabras. Espíritu Santo, ven, 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 ven ahora. Levanta tus manos ahí donde estás. Y del Espíritu Santo, ven a mi vida. No por un tiempo. No vengas a mi vida con un reloj en las manos. No vengas a mi vida porque yo te marque el tiempo de reuniones. No vengas a mi vida porque yo te marque los días. Ven a mi vida porque tú eres mi respirar. Tú eres mi todo. Tú lo eres en mí todo, Señor. Ven a mi vida porque no quiero basar en lo que pasó, sino quiero basar mi vida en el presente, en lo que estás haciendo, en lo que seguirás haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Y lo que pasó ya pasó, pero hay cosas presentes y hay cosas futuras de las cuales tú quieres que tu iglesia, tú quieres que mi vida se base, tú quieres que la iglesia de cada uno, Señor, que somos, empecemos a movernos en lo que tú estás dispuesto a hacer. Señor, rompe nuestras costumbres, rompe nuestros programas y haz, Señor, un programa nuevo tuyo con el tiempo Kairos, no con un tiempo reloj, no con un tiempo crono, sino con el tiempo Kairos, con el tiempo sin fin, con el tiempo que tú eres el que marcas. Señor, en esta tu iglesia, en este lugar donde estamos, como hemos cantado antes, no queremos que vengas, Señor, como una visita. Queremos que vengas como el habitante. Queremos que vengas como el que va a habitar ahora y siempre. Y por cuando tú habitas, Señor, tú manifiestas tu presencia, trayendo señales de perdón, trayendo señales de sanidad,
trayendo señales, Señor, de restauración, trayendo señales de quebrantamiento, trayendo señales, Señor, que cual hombre no puede hacer, sino solamente tú, Dios mío, y tu Espíritu a través de tu iglesia. Señor, por ello tú siempre buscas, Señor, un cuerpo físico para manifestar a lo físico, Señor, que tú eres Dios y que lo haces a través de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, ahora ven sobre tu iglesia, ven sobre cada uno de los que estamos aquí dentro. Señor, redarguye todo pecado. Señor, rompe toda cadena. Señor, quebranta el corazón. Padre, levanta un pueblo que manifieste los hechos, las señales tuyas. Señor, no acerca de lo que pasó, sino acerca de lo que tú estás haciendo. Oh Señor, y nos preguntamos en esta mañana, en particular cada uno. Yo quiero que te preguntes en esta mañana, delante del Espíritu Santo. Quiero que te preguntes en esta mañana, si ahora salgo a la calle y alguien me pregunta, ¿qué señales tienes tú como creyente o la iglesia donde tú estás? ¿Qué señales tienes? Pregúntate. Sales a la calle ahora y alguien se acerca a ti, te dice, muéstrame una señal de que tienes a ese Cristo resucitado. ¿Qué le dirás? ¿Qué señales tienes? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana a ti sea la gloria, a ti sea la honra, ahora, siempre y por siempre. Quebranta mi corazón como cantamos. Quebranta mi corazón, Señor. Que cuando yo me vuelva a ver quién me habla, pueda reconocer, Señor, que es tu presencia. Que yo pueda caer, Señor, como muerto, para quedar a expensas de tu presencia. Adórale ahí donde estás. Y dile, Señor, quiero más. Señor, quiero más. Señor, quiero más. Hay una cosa que Dios quiere romper en nuestra vida. Lo que Dios quiere romper en nuestra vida es la conformidad. Estoy conforme con lo que tengo, estoy contento con lo que tengo, no necesito más. Esa es la mentira del enemigo. Necesito de Jesús continuamente, mañana y tarde, durmiendo despierto, trabajando y sin trabajar, vaya donde vaya. Yo necesito de Jesús continuamente. Necesito de su presencia, la manifestación de su presencia. Necesito ver que Él es el Dios mío. Pero Él quiere que para poder ver eso, yo tenga que morir, caer como muerto a sus pies, caer como muerto a sus pies, caer como muerto para hacer su voluntad, caer como muerto para hablar su palabra, caer como muerto para hacer el instrumento que manifiesta su presencia, caer como muerto para decir que Él vive porque yo puedo vivir, caer como muerto porque yo puedo respirar porque Él está en mí, caer como muerto porque Él me ha llamado de las tinieblas, caer como muerto porque me da la virtud de poder anunciar su luz en medio de las tinieblas, caer como muerto porque yo sé que soy su hijo y no porque yo lo diga, sino porque he recibido testimonio de su espíritu a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y como tal yo puedo manifestar el amor, la misericordia, la verdad, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad que Él ha derramado en el corazón. Espíritu Santo, ven en esta mañana. No queremos salir de aquí igual. No queremos salir de aquí igual, Señor. Llénanos de tu presencia. Quebranta, Señor, en el nombre de Jesús. Es una señal, Señor, que recibimos en esta mañana. Que tú derrames de tu presencia ahora y vengas quebrantando todo corazón, Señor. Esa es la señal de que tú estás aquí. De que si hay un enfermo, en el nombre de Jesús oramos para que sea sano. De que si hay un propósito, Señor, para nuestra vida, en lo que nosotros pensamos o deseamos o necesitamos, Señor, los sometemos a caer muertos a tus pies para que tú hagas como tú quieres en tu propósito para nuestra vida. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Toma tu asiento en esta mañana.
Vamos a terminar. En primer lugar, ¿cuántos trajeron el tríptico de la campaña Festival de la Esperanza? ¿Cuántos lo trajeron? Yo te ruego algo, hermano. Cuando llegues a tu casa, mételo en la Biblia. Pero no te dejes la Biblia en casa. Métela también. ¿Verdad? Vamos a seguir orando por las personas que hemos escrito. Si alguno lo escribió y lo tiene en su casa, vamos a seguir orando para que el Señor los toque. Bien, tenemos algunos anuncios en esta mañana. Primeramente vamos a poner un anuncio de Isaías. Vuelvo a repetir lo que ya decía la semana pasada. De parte de la hermana Yesenia, manda muchos saludos cada vez que escribe, cada vez que me habla, pues manda muchos saludos para toda la iglesia, da las gracias por las ofrendas. La próxima semana, el primer domingo del mes, vamos a pasar la ofrenda para las misiones y ella